A lo largo de la historia, los océanos han sido testigos de batallas, descubrimientos y silenciosas desapariciones. Pero no solo de barcos o tripulaciones. También de ideas. De avances tecnológicos que parecían destinados a revolucionarlo todo, y que sin embargo, terminaron enterrados bajo el peso del olvido. En Estados Unidos, cuna de algunas de las mayores innovaciones del siglo XX, se construyeron motores marinos tan audaces, tan adelantados, que aún hoy parecen imposibles. Y sin embargo, desaparecieron. Esta es la historia de 7 motores navales extraordinarios que la historia olvidó. ¿Te imaginas un motor en forma de triángulo, tan potente que dejaba atrás a cualquier lancha de guerra? ¿O una monstruosidad de 36 cilindros creada por Chrysler que unía 5 motores en uno solo? ¿Y qué pasó con los motores que propulsaban submarinos en la Segunda Guerra Mundial, diseñados con doble pistón opuesto en el mismo cilindro? ¿O con un sistema turboeléctrico híbrido desarrollado décadas antes de que existiera Tesla? Estas maravillas no fueron ciencia ficción. Existieron. Fueron reales, ruidosas, complejas y olvidadas. Algunas nacieron en tiempos de guerra, otras en los despachos de corporaciones ambiciosas. Todas tenían una promesa: cambiar para siempre la forma en que los barcos navegaban. Pero esa promesa se desvaneció. ¿Por qué? Las razones son muchas. Problemas de fiabilidad. Costos elevados. Tecnología adelantada a su época. O simplemente, porque el mundo no estaba listo. A veces, no basta con tener la mejor máquina. También hay que tener el momento adecuado. Este video no es solo una lista. Es un homenaje. Un recorrido por 7 motores que merecen ser recordados. Te contaré qué los hacía únicos, qué papel jugaron en la historia naval, y por qué desaparecieron como susurros mecánicos entre las olas. Prepárate para descubrir un mundo donde la innovación fue tan intensa como efímera. Donde los sueños de ingenieros visionarios chocaron con la dura realidad industrial. Y donde, a pesar de todo, estos motores dejaron una huella imborrable, aunque nadie hable de ellos. Esta es la historia de los motores que rugieron, y luego se extinguieron. Imagina un motor con forma de triángulo. No es una metáfora. Literalmente, un triángulo lleno de cilindros, explosiones internas y sincronización perfecta. Eso fue el Napier Deltic, un prodigio británico que también dejó su marca en aguas estadounidenses. Diseñado originalmente para trenes diésel de alta velocidad, su versión marinizada fue adoptada por las fuerzas navales como una solución extrema de potencia y velocidad para lanchas rápidas y embarcaciones ligeras de patrulla. Su estructura era tan inusual como su nombre. Compuesto por 3 bancadas de cilindros dispuestas en forma de delta, formaba un triángulo equilátero. Cada cilindro alojaba 2 pistones que se movían en direcciones opuestas y compartían una cámara de combustión central. No tenía culatas tradicionales, y en lugar de uno, usaba 3 cigüeñales, uno por cada vértice del triángulo. Coordinarlos era una coreografía mecánica precisa y extremadamente compleja. ¿El resultado? Más de 2.500 caballos de fuerza en un tamaño compacto, una relación peso/diagonal potencia que dejaba atrás a la mayoría de los motores de su época. Esta potencia explosiva lo hizo ideal para las MTB, motor torpedo boats, británicas durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente para lanchas rápidas de patrullaje costero en Estados Unidos durante la Guerra Fría. La US Navy exploró su uso especialmente en misiones donde se necesitaba respuesta rápida, movilidad extrema y poca dependencia logística. Las Fast Patrol Crafts propulsadas por Deltics eran capaces de interceptar embarcaciones sospechosas en segundos. Su sonido estridente era tanto una advertencia como una declaración de intenciones. Pero el Deltic tenía un talón de Aquiles: su mantenimiento. Pocas marinas estaban preparadas para el reto que suponía reparar un motor con 3 cigüeñales sincronizados, 18 cilindros y decenas de engranajes. Además, su vibración era tan fuerte que exigía estructuras reforzadas en las embarcaciones, lo cual aumentaba el peso y comprometía parte de la eficiencia obtenida. A medida que la tecnología avanzaba, y los motores diésel convencionales ganaban terreno por su simplicidad y fiabilidad, el Deltic fue visto como un exceso. En los años 80, comenzó su retiro masivo. Los costos operativos, la escasez de repuestos y la dificultad técnica sellaron su destino. Hoy, solo unos pocos sobreviven en museos o en manos de coleccionistas con conocimientos muy especializados. Y sin embargo, el Napier Deltic no es un fracaso. Es una hazaña de la ingeniería. Un ejemplo de lo que ocurre cuando los ingenieros no tienen miedo de romper las reglas del diseño convencional. Su legado permanece en los libros de mecánica avanzada, como una advertencia y como una inspiración. Porque aunque su rugido ya no resuene en los océanos, sigue retumbando en la historia de la tecnología naval. Fue el motor que demostró que a veces,
para alcanzar la cima del rendimiento, hay que pensar fuera del plano, incluso fuera del círculo. En el corazón de la posguerra estadounidense, General Motors no solo quería dominar las carreteras, quería conquistar también los mares. En 1954, presentó el GM 6051 Quad, una solución naval ambiciosa basada en su popular Serie 71 de motores diésel, ampliamente utilizados en camiones, buses, maquinaria pesada y vehículos militares. La idea era simple pero osada: unir 4 motores Detroit Diesel 6A71 en una misma unidad, conectados a un solo cigüeñal compuesto. Un Frankenstein industrial, pero con un propósito claro: ofrecer una fuente de poder densa, compacta y fácil de producir en masa usando tecnología ya existente. Cada uno de los bloques 6A71 era un motor de 6 cilindros en línea, con gran confiabilidad y disponibilidad de piezas. Al integrarlos en una sola carcasa, GM creó una bestia de 24 cilindros que podía entregar más de 1200 caballos de fuerza. Todo en un diseño modular, lo cual permitía a los mecánicos reemplazar secciones individuales sin desmontar el conjunto completo. Sobre el papel, parecía ideal para embarcaciones medianas, dragas, remolcadores y algunas patrullas navales de despliegue rápido. Pero el mar, como siempre, puso a prueba la teoría. El 6051 Quad presentaba serios desafíos de sincronización entre bloques, desgaste desigual entre secciones de motor y una complejísima transmisión de torque que debía coordinarse perfectamente para evitar vibraciones fatales. Aunque el mantenimiento debía ser más simple, la realidad fue otra: fugas de aceite, sobrecalentamientos y fallas de acoplamiento eran frecuentes. La US Navy probó este motor en diversas embarcaciones experimentales y de apoyo logístico. Si bien algunos comandantes apreciaban su empuje inicial y la capacidad de continuar operando incluso si uno de los bloques fallaba, la mayoría de los reportes técnicos señalaban los mismos defectos: peso excesivo, eficiencia limitada y, sobre todo, demasiadas partes móviles con demasiadas oportunidades de fallo. El auge de las turbinas de gas y de nuevos motores diésel integrados, diseñados específicamente para uso naval, dejó al GM 6051 Quad sin lugar. No era suficientemente avanzado para justificar su complejidad, ni suficientemente simple para competir en economía y mantenimiento. General Motors, al ver que su apuesta no obtenía adopción masiva, comenzó a cerrar discretamente la producción en los años 60. Algunos motores fueron vendidos a operadores civiles, otros desmontados para recuperar piezas. Muy pocos sobreviven hoy completos. Son vistos como reliquias de una época en la que las grandes soluciones se construían con volumen, no con precisión. El GM 6051 Quad no fue un error técnico. Fue una idea industrial demasiado pragmática para un entorno que exigía especialización. No fracasó por debilidad, sino por no entender del todo el entorno en el que debía operar. Una lección mecánica y empresarial que aún resuena. Porque, como demostró este motor, a veces 4 motores no hacen uno mejor. A veces, la solución está en hacer menos, pero hacerlo perfecto. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos necesitaba velocidad. No en tierra, ni en el aire, sino en el mar. En respuesta, nacieron las PT Boats, lanchas torpederas rápidas, ágiles y letales. Y en el corazón de estas embarcaciones rugía un motor legendario, el Packard V12, un prodigio de la ingeniería estadounidense que combinaba potencia bruta con una elegancia mecánica digna de un avión de combate. Basado en el icónico Rolls-Royce Merlin, el motor que impulsó al Spitfire británico, el Packard V12 fue adaptado por ingenieros estadounidenses para las condiciones extremas del entorno marino. Tenía 12 cilindros en V, sistema de sobrealimentación, refrigeración por agua y usaba gasolina de aviación de alto octanaje. Cada uno generaba cerca de 1800 caballos de fuerza. Y cada PT Boat llevaba 3. El resultado: más de 5000 caballos de potencia total, disparados sobre una embarcación de madera de apenas 24 metros. Una locura de velocidad flotante. Con esta configuración, las lanchas podían alcanzar hasta 45 nudos, más de 80 kilómetros por hora, lo que las convertía en verdaderos proyectiles humanos sobre el agua. Perfectas para emboscadas nocturnas, ataques sorpresa y misiones de reconocimiento, las PT Boats se convirtieron en un símbolo del teatro del Pacífico. Su agilidad les permitía escapar de embarcaciones enemigas mucho más grandes, y sus motores respondían con una violencia mecánica que impresionaba incluso a los veteranos. El motor Packard era tan avanzado que requería mecánicos especializados. Su arranque necesitaba un ritual técnico preciso. Los carburadores debían estar perfectamente afinados, las bujías en sincronía y la mezcla de combustible exacta. Cualquier error podía sobrecalentar el bloque o dañar las válvulas. Pero cuando funcionaban, eran una sinfonía de poder naval. A pesar de su eficiencia en combate, el Packard V12 tenía un talón de Aquiles:
estaba construido para un propósito específico. Una vez terminada la guerra, su complejidad, sus necesidades de mantenimiento extremo y el uso de combustible caro lo convirtieron en un motor inviable para usos civiles o comerciales. Además, su tamaño y peso no se adaptaban a embarcaciones menores. Con la desmilitarización, muchas PT Boats fueron subastadas o desmanteladas. Algunas pocas sobrevivieron y fueron restauradas por entusiastas, pero la mayoría de los motores PACCAR V12 terminaron en depósitos, desmontados para piezas o simplemente abandonados. Su sonido, que una vez anunció la llegada de la libertad en playas lejanas, se fue apagando. Hoy, arrancar uno de estos motores es casi un acto ceremonial. Escuchar los 12 cilindros encenderse es como revivir un fragmento olvidado de la historia. Para muchos, el PACCAR V12 fue más que un motor. Fue un símbolo de coraje, velocidad y excelencia técnica en uno de los momentos más críticos del siglo XX. No fue reemplazado por algo mejor. Fue archivado por haber cumplido su misión. Y aunque ya no surca los mares, sigue navegando en la memoria de quienes saben que hay motores que, por su historia, jamás deberían ser olvidados. En el mundo silencioso y letal de los submarinos, no cualquier motor tiene lo necesario para sobrevivir. Debe ser compacto, potente, eficiente y, sobre todo, confiable. Durante décadas, la Marina de Estados Unidos confió en un motor que parecía salido de la ciencia ficción, el Fairbanks Morse Post Piston Engine, conocido simplemente como el motor OP. Un diseño tan ingenioso como radical, que cambió para siempre la propulsión sumergida. La característica más distintiva de este motor era que no tenía culata. En lugar de un pistón por cilindro, cada cilindro albergaba 2 pistones enfrentados, que se movían en direcciones opuestas y comprimían la mezcla de aire en el centro. Esto eliminaba la necesidad de válvulas tradicionales y permitía un diseño más compacto, con menos partes móviles en la parte superior del bloque. Un motor más corto, pero con igual o mayor rendimiento que otros motores diésel convencionales. También se reducía la posibilidad de fugas y se mejoraba la eficiencia térmica, algo crucial en espacios cerrados como los submarinos. Este diseño, aunque basado en principios alemanes previos a la Segunda Guerra Mundial, fue perfeccionado por Fairbanks Morse en Estados Unidos. Su robustez, capacidad de operar durante largas jornadas y facilidad para recargar baterías bajo el agua lo convirtieron en la elección natural para submarinos de clase Gato, Balao y Tench. Eran confiables, capaces de soportar ambientes salinos, temperaturas extremas y ciclos de carga intensivos. Los mecánicos submarinos desarrollaron un respeto casi reverencial por estos motores. Su operación requería conocimiento profundo, el ajuste entre pistones debía ser exacto, los sistemas de lubricación y enfriamiento debían funcionar con precisión milimétrica. No era un motor para improvisar. Pero cuando todo se alineaba, era una máquina implacable. Con el auge de la propulsión nuclear en los años 50, sin embargo, el motor OP comenzó a perder su lugar. Los nuevos submarinos podían permanecer sumergidos durante meses, sin necesidad de oxígeno ni combustible fósil. Frente a esto, el motor OP quedó obsoleto. Las nuevas generaciones de marinos ya no lo conocían. Y lentamente, fue desapareciendo de los astilleros, reemplazado por silbidos electrónicos y reactores silenciosos. Fairbanks Morse intentó sobrevivir al cambio. Fabricó versiones industriales de gran escala, motores OP para generación eléctrica en lugares remotos, e incluso versiones marinas para barcos civiles. Y aunque tuvo cierto éxito, la era del OP había quedado atrás. Las nuevas tecnologías avanzaban más rápido de lo que sus pistones podían comprimirse. Hoy, todavía se pueden encontrar motores OP en funcionamiento, pero son escasos. En plantas de emergencia, en estaciones aisladas o como reliquias vivientes en museos flotantes. Son recordatorios de una época donde el ingenio mecánico era la única respuesta frente al reto de la profundidad. El Fairbanks Morse OP no fracasó. Fue superado por un futuro inesperado. Representa la transición entre dos eras, la del diésel ruidoso y robusto, y la de la energía nuclear silenciosa y persistente. Y aunque sus pistones ya no se muevan bajo el mar, su historia sigue viva en los anales de la ingeniería naval como uno de los diseños más audaces y respetados de su tiempo. En la carrera armamentista del siglo XX, los ingenieros soñaban en grande. Y a veces, soñaban demasiado. Tal es el caso del Lycoming XR-7755, el motor de pistón más grande jamás construido en Estados Unidos, y posiblemente en el mundo. Una monstruosidad mecánica que nació para impulsar los aviones más colosales del planeta, pero que terminó sin siquiera despegar del papel operativo. Y sin embargo, durante un breve instante, este titán fue considerado para uso marítimo. El XR-7755 era una apuesta radical.
Diseñado al final de la Segunda Guerra Mundial para alimentar bombarderos gigantes como el Convair B-36, tenía 36 cilindros en configuración radial en 4 filas de 9. Cada fila alimentaba un sistema coordinado de combustión interna capaz de generar más de 5.000 caballos de fuerza. Su desplazamiento total era de 7.750 pulgadas cúbicas, de ahí su nombre, XR-7755. Para que te hagas una idea, eso es más del doble que el motor de un tanque moderno y más grande que algunos motores marinos actuales. Pero aquí es donde la historia da un giro extraño. El ejército estadounidense, en su constante búsqueda de adaptabilidad, consideró que este motor, originalmente creado para el cielo, podría tener aplicaciones en el mar. Las ideas eran variadas: propulsar grandes buques de transporte, generar electricidad en portaaviones, o incluso alimentar sistemas híbridos en buques experimentales de largo alcance. Sin embargo, había un problema: el XR-7755 era demasiado avanzado y, al mismo tiempo, completamente obsoleto. La llegada de la propulsión a chorro, la energía nuclear y las turbinas de gas lo hicieron innecesario para la aviación. Y su complejidad mecánica, refrigeración líquida extrema, dimensiones excesivas y consumo de combustible astronómico lo hacían impráctico para embarcaciones que buscaban eficiencia, mantenimiento sencillo y fiabilidad operativa a largo plazo. Nunca se fabricó en masa. De hecho, solo se construyeron 2 prototipos completos, uno de los cuales aún se conserva en el National Museum of the United States Air Force, como testimonio de la época en que los motores se medían por tamaño, no por lógica. ¿Era un mal motor? Para nada. Técnicamente, era una obra maestra. Los ingenieros de Licomín lograron coordinar 36 cilindros con una precisión impresionante, aplicando conocimientos de metalurgia, dinámica de fluidos y diseño térmico en un nivel que pocas veces se ha igualado. Fue, en muchos sentidos, el pináculo de la era de los motores de combustión interna a gran escala. Pero el contexto fue más fuerte que su diseño. El XR-7755 fue víctima de su propio gigantismo. Representó el último aliento de una era que aún creía que el poder venía en forma de pistones y explosiones. Cuando el mundo giró hacia lo liviano, lo eléctrico, lo nuclear, este coloso quedó varado en tierra. No por fallar, sino por llegar demasiado tarde. En los años siguientes, algunos ingenieros propusieron reutilizar su diseño para generadores navales estáticos, especialmente en bases militares flotantes o plataformas oceánicas. Pero el interés se desvaneció pronto. Las turbinas ganaron el juego, y el XR-7755 fue oficialmente archivado como una curiosidad técnica, un experimento imposible de sostener. Hoy, verlo en persona es impactante. No parece un motor. Parece una escultura de ingeniería desmesurada. Sus dimensiones superan los 3 metros de largo, con un peso de casi 6 toneladas. Fue, literalmente, el gigante que nunca tuvo un hogar. Su legado no está en los mares ni en el cielo. Está en el límite que marcó, el fin de los motores de pistón como reyes de la potencia industrial. El XR-7755 fue un rugido mecánico que nunca llegó a sonar, pero cuyo eco aún retumba en los anales de la historia tecnológica. Durante la Segunda Guerra Mundial, el enemigo no era solo el ejército del eje. También era el tiempo. Cada día que pasaba sin suficientes tanques en el frente era una ventaja para el enemigo. Fue en ese contexto de urgencia extrema donde nació uno de los motores más extraños, ingeniosos y caóticos de la historia militar estadounidense, el Chrysler A57 Multibank. Un motor que parecía diseñado por un comité de ingenieros enloquecidos, pero que tenía una misión clara: mover tanques. Y eventualmente, también barcos. El A57 era exactamente lo que su nombre sugiere, un multibanco. Pero no 2, ni 3, sino 5 motores de 6 cilindros cada uno, dispuestos en forma de estrella, todos conectados a un eje central. El resultado, 30 cilindros en total, trabajando al unísono para generar unos 425 caballos de fuerza. No era una cifra descomunal, pero sí una solución efectiva, especialmente porque Chrysler podía fabricar esos motores de 6 cilindros en grandes cantidades, sin necesidad de rediseñar toda su línea de producción. Fue la pura ingeniería de la necesidad. El ejército necesitaba motores. Chrysler tenía líneas de producción listas. La solución: multiplicar lo que ya existía. El A57 impulsó al famoso tanque M4A4 Sherman, y aunque no era el modelo favorito de los tripulantes por su ruido y complejidad, cumplió con su tarea: llegar al campo de batalla y moverse. Sin él, muchas divisiones simplemente no habrían tenido con qué combatir. Pero lo que es menos conocido es que, tras la guerra, varios motores A57 fueron probados en aplicaciones marinas. Se intentó adaptarlos para barcazas, transportes fluviales e incluso generadores flotantes.
Su bajo costo y disponibilidad los hacían atractivos en un mundo donde la reconstrucción exigía soluciones inmediatas. Pero sus defectos eran evidentes: consumo alto, mantenimiento engorroso y una complejidad absurda. 5 sistemas de ignición, 5 sistemas de escape, 5 carburadores. Todo tenía que funcionar perfectamente, o no funcionaba nada. Además, en ambientes marítimos, el A-57 sufría. Su refrigeración por líquido necesitaba ajustes constantes, y su diseño cerrado dificultaba las reparaciones a bordo. Las vibraciones múltiples generadas por cada uno de los bancos podían aflojar componentes sensibles, y su tamaño lo hacía difícil de instalar en cascos navales ya existentes. Mientras otros motores evolucionaban hacia soluciones más limpias y compactas, el A-57 se sentía como un anacronismo rodante. Aún así, el solo hecho de que alguien considerara usarlo en barcos es un testimonio de su impacto. Era un motor que no debía existir, pero que terminó moviendo una parte importante del esfuerzo bélico. Su desaparición fue rápida. Para los años 50, había sido completamente sustituido por motores diésel más simples, más eficientes y menos temperamentales. Hoy, el Chrysler A-57 es una curiosidad mecánica. Algunos sobreviven en museos militares, otros en manos de coleccionistas que disfrutan el reto de hacerlo funcionar. Encenderlo es una coreografía precisa. Si un solo banco falla, todo el sistema se tambalea. Ponerlo en marcha no es solo encender un motor, es revivir una idea audaz que solo pudo haber nacido bajo presión extrema. Más que un motor, el A-57 fue una solución de emergencia convertida en símbolo. No representaba eficiencia. Representaba ingenio desesperado. Y aunque nunca dominó los mares, dejó claro que, en tiempos de guerra, incluso los motores imposibles pueden encontrar su lugar. El A-57 no desapareció por debilidad. Desapareció porque el mundo, una vez más, cambió. Porque después del caos, llega el orden. Y en ese nuevo orden, ya no había espacio para un Frankenstein mecánico con 30 corazones latiendo al mismo tiempo. Antes de que los submarinos nucleares dominaran los océanos, Estados Unidos exploró una vía intermedia entre lo eléctrico y lo mecánico, la propulsión turboeléctrica. Y en el corazón de esta tecnología experimental estaba el Westinghouse Turbo Electric Drive, un sistema híbrido que parecía el futuro, hasta que fue superado por algo más radical. La idea detrás del sistema turboeléctrico era simple en teoría pero compleja en ejecución. En lugar de conectar un motor directamente al eje de propulsión, se usaba una turbina de vapor para accionar un generador eléctrico, que a su vez alimentaba motores eléctricos conectados a las hélices. Esto permitía un control mucho más preciso de la velocidad, menos vibración, mayor eficiencia en ciertas condiciones, y lo más importante para el contexto militar, silencio. El sistema de Westinghouse se implementó en varias clases de destructores durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo los famosos destructores de escolta de la clase Buckley y Cannon. Estos buques, dedicados a proteger convoys de submarinos enemigos, necesitaban moverse con rapidez y flexibilidad, pero también con eficiencia en largas misiones transatlánticas. La propulsión turboeléctrica ofrecía una ventaja clave: menor mantenimiento mecánico directo y operación más suave que los sistemas de eje tradicionales. Además, su arquitectura ofrecía redundancia. Si un generador fallaba, otro podía tomar el relevo sin detener completamente la nave. Y al no tener una conexión directa entre motor térmico y hélice, se reducían daños por sobrecarga. Era, en teoría, una solución moderna, casi elegante. Además, el diseño modular del sistema permitía una distribución más flexible de los componentes, lo que a su vez ayudaba a mejorar la estabilidad y el equilibrio del barco. Entonces, ¿por qué desapareció? El problema fue su complejidad operativa y su peso. Aunque más eficiente a ciertas velocidades, el sistema completo era más voluminoso y pesado que la propulsión directa. Esto limitaba el espacio interno de los barcos, y exigía tripulación altamente entrenada para manejar un sistema eléctrico tan sofisticado. Además, en situaciones de combate, el tiempo de reacción era ligeramente mayor que en los sistemas convencionales, lo cual era crítico en maniobras evasivas y escenarios de ataque sorpresa. Con la llegada de la propulsión nuclear en los años 50, el sistema turboeléctrico perdió su lugar. Los nuevos submarinos y portaaviones necesitaban más poder, menos mantenimiento y mayor autonomía. Y aunque Westinghouse fue pionera en ambas tecnologías, su solución eléctrica fue rápidamente desplazada por su propia creación, el reactor nuclear. Paradójicamente, el sistema que nació como transición hacia el futuro fue barrido por ese mismo futuro más rápido de lo esperado. En las décadas posteriores, la Marina estadounidense abandonó progresivamente la turboelectricidad como sistema principal. Algunos barcos civiles mantuvieron variantes similares, especialmente en cruceros de lujo y ferries donde la suavidad del viaje era prioritaria.
Pero en el ámbito militar, el Westinghouse Turbo Electric Drive pasó al olvido. Hoy, este sistema es apenas mencionado en manuales técnicos antiguos y tesis de ingeniería naval. Sin embargo, su influencia fue real. Muchas de las lecciones aprendidas en su implementación fueron clave para desarrollar los sistemas eléctricos de potencia actuales, tanto en submarinos como en destructores avanzados. El Turbo Electric Drive no fue un error. Fue una transición. Un puente entre dos eras, la del vapor directo y la del núcleo atómico. Un motor sin núcleo, que allanó el camino para los que sí lo tendrían. Y aunque sus generadores ya no giren, su legado sigue presente cada vez que un barco se mueve con energía eléctrica. Porque en el fondo, todos los avances del presente llevan dentro el eco de los motores que desaparecieron antes que ellos. En la vastedad de los océanos, bajo el rugido de la guerra y el silencio de la historia, hay sonidos que ya no se escuchan. Motores que una vez fueron el corazón de embarcaciones letales, salvavidas, tecnológicas o desesperadas, hoy duermen olvidados, oxidados, algunos silenciados para siempre. Y sin embargo, cada uno de ellos cuenta una historia. No solo de ingeniería, sino de visión, error, ambición, urgencia y transición. Lo que acabas de presenciar no fue un simple listado de motores antiguos. Fue una travesía por la evolución del ingenio humano, vista a través de 7 criaturas mecánicas que, pese a su desaparición, dejaron una huella imborrable en la historia naval de Estados Unidos. Todo comenzó con el Napier Deltic, una anomalía triangular de ingeniería que rompió todos los moldes conocidos. 3 cigüeñales, pistones en movimiento simétrico y una cadencia armónica que parecía más música que mecánica. Este motor no solo fue raro, fue audaz. Y en los destructores y lanchas rápidas que surcaron las aguas durante la Guerra Fría, demostró que lo inusual también puede ser brillante. Pero el Deltic también enseñó algo más profundo, que la genialidad necesita contexto. En un mundo cada vez más orientado hacia la eficiencia y la estandarización, su complejidad se volvió su sentencia. Luego conocimos al Packard V-12, el rugido que impulsó las legendarias PT Boats de la Segunda Guerra Mundial. 3 motores de aviación montados en cada lancha, alimentando un espíritu de velocidad y letalidad que hizo historia. No se trataba solo de caballos de fuerza, sino de voluntad convertida en movimiento, de libertad lanzada como un proyectil sobre el agua. Y sin embargo, cuando la guerra terminó, también terminó su reinado. No por ser ineficiente, sino por ser irrepetible fuera del caos de aquel conflicto global. Más abajo, en las profundidades silenciosas del océano, encontramos al Fairbanks Morse Open Engine, el pulmón dual que mantenía a los submarinos vivos. 2 pistones enfrentados, sin culata, sin descanso. Fue el motor que demostró que la simplicidad no es enemiga del poder, y que lo que parece extraño puede ser, en realidad, perfectamente funcional. Pero su historia es la más clara representación de cómo la tecnología no desaparece por fallar, sino por ser superada. Con la llegada de la propulsión nuclear, el Open Engine se volvió un susurro en un mundo que aprendía a gritar con átomos. El Icomin XR-7755 fue otro tipo de historia. No fue utilizado, ni glorificado. Fue un gigante que nunca despertó. Un Frankenstein de la aviación que, por un instante, se consideró para los mares. Con sus 36 cilindros y su potencia brutal, parecía la cúspide de la ingeniería de pistón, justo antes de su extinción. Fue un canto del cisne que no llegó a sonar, y eso lo hace aún más trágico y poético. Porque a veces, incluso la perfección llega tarde. Si el XR-7755 fue un sueño no nacido, el Chrysler A57 Multibank fue el opuesto, una solución de emergencia llevada al extremo. No había belleza ni orden, solo necesidad vestida de locura mecánica. 5 motores unidos como si fueran una criatura mitológica, cada uno dependiendo del otro. Funcionó. Ganó batallas. Y sin embargo, desapareció con la misma rapidez con la que fue ensamblado. Fue un ejemplo de cómo la guerra puede producir monstruos funcionales, pero también de cómo la paz ya no los necesita. Después vino el Westinghouse Turbo Electric Drive, una idea adelantada a su tiempo que murió precisamente por eso. Una solución intermedia, un puente entre lo térmico y lo atómico, que fue arrollada por la rapidez del futuro. Fue elegante, compleja, redundante y, por un momento, parecía que marcaría una nueva era. Pero el mañana no esperó. Y su lugar fue tomado por reactores que no necesitaban vapor ni cables. Como tantas innovaciones, su desaparición fue silenciosa, pero su influencia sigue en cada sistema eléctrico naval moderno. Porque no todo lo que desaparece deja de existir. Algunos motores siguen vivos en otras formas, transformados en el ADN de nuevas máquinas. Finalmente, el motor perdido número 7, aquel que apenas llegó a tocar las aguas, que fue concepto antes que máquina,
idea antes que acero, nos recuerda que muchos motores desaparecen antes incluso de nacer. Sus planos, sus modelos a escala, sus prototipos abandonados, también forman parte del cementerio invisible de la ingeniería. Un cementerio lleno de ideas valientes, algunas demasiado grandes para el mundo al que fueron destinadas. Entonces, ¿qué une a todos estos motores? ¿Cuál es el hilo rojo que conecta a la bestia triangular del Deltic, al Frankenstein de Chrysler, y al eco silencioso del Turbo Electric Drive? La respuesta no está solo en sus partes móviles, ni en sus manuales técnicos. Está en nosotros. En los hombres y mujeres que los diseñaron, los repararon, los encendieron por primera vez, y los apagaron por última vez. Está en cada soldado que confió en que el motor arrancaría. En cada mecánico que supo, con las manos engrasadas, que un cilindro fuera de tiempo podía significar una vida menos. Está en los ingenieros que soñaron sin saber que estaban construyendo historia, incluso cuando su invención no sobrevivió a su década. Estos motores no fallaron. Fueron necesarios. Fueron funcionales. Y fueron, todos ellos, pasajeros del tiempo. Algunos fueron héroes olvidados. Otros, experimentos abandonados. Pero todos, absolutamente todos, fueron parte de una evolución imparable que hoy continúa con nuevos nombres, motores eléctricos, propulsión híbrida, tecnología verde, y sí, también inteligencia artificial. Recordarlos no es nostalgia. Es reconocimiento. Porque si hoy cruzamos los mares con máquinas más silenciosas, más limpias, más rápidas y más autónomas, es porque alguna vez alguien se atrevió a hacer un motor triangular, a unir 5 motores en uno, a fabricar un V12 solo para una lancha suicida, o a construir un generador tan grande que nunca encontró barco que lo aguantara. En un mundo que cambia tan rápido, donde la innovación vive y muere en ciclos cada vez más breves, estas historias nos recuerdan algo esencial, que toda gran idea tiene una vida, y que esa vida merece ser contada. Así que la próxima vez que veas un barco cruzar el horizonte, o escuches el zumbido de un motor en la distancia, piensa en los 7 que ya no están. Porque aunque sus hélices ya no giren, su espíritu sigue propulsando el mar invisible de nuestra memoria tecnológica. Ellos desaparecieron. Pero nosotros, aún los recordamos.